Cordial saludo a todos quienes se van conectando a este live, donde estaremos hablando de subsidios para comprar vivienda. Gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden que la estrategia de Juntos Nos Cuidamos, fincarraiz.com.co, siempre quiere brindarles la mejor información y que ustedes estén informados de todo lo que está pasando en el sector en cuanto a vivienda, construcción y actividades inmobiliarias. Hoy estaremos hablando con el viceministro de Vivienda acerca de los subsidios que se anunció de parte del gobierno la semana pasada, hablando de los subsidios para comprar vivienda, para viviendas no BIS y viviendas BIS. Vamos a hablar con el doctor Carlos Alberto Ruiz, él es oriundo de la ciudad de Ibagué, es economista de la Universidad Nacional y tiene un máster en Administración Pública de la Universidad de Columbia, y también tiene una maestría en Ciencias Económicas. Ha trabajado en diferentes sectores de finanzas y públicos. Hoy estaremos hablando con el viceministro Carlos Alberto Ruiz. Muy buenos días, muy bien, contentos de compartir con ustedes este espacio y también de transmitirles buenas noticias a los que nos están viendo respecto a los subsidios que anunció el gobierno nacional. Bueno, y antes de comenzar y con nuestras preguntas y comenzar de lleno con este live, quiero hacer como un pequeño contexto para todos quienes nos ven. En el país existen actualmente 5,6 millones de hogares que viven en arriendo, según cálculos del DANE y cifras del Ministerio de Vivienda. Por otro lado, a marzo del 2020 habían 141,000 unidades de vivienda habitacionales disponibles, según cifras de Camacol, de actividad edificadora en todo el país. Y también otra cifra interesante es que antes de la pandemia habían 2.605 proyectos de vivienda que se estaban llevando en ejecución en todo el país, proyectos de vivienda nueva. Con este panorama, tenemos que muchas personas viven en arriendo y que se está trabajando también en brindar unidades habitacionales nuevas. Sin embargo, lo ideal sería que como dice el gobierno, sea un país de propietarios, sea un país donde la gente pueda acceder a vivienda propia, y es por eso que hoy vamos a hablar de los subsidios de vivienda. Y nuestra primera pregunta, viceministro, es ¿cuál es el resumen del anuncio dado la semana pasada? ¿Para quiénes están dirigidos estos 200,000 subsidios para comprar vivienda nueva en Colombia? Está dirigido para todos los colombianos. Y entonces aquí vamos a partir el anuncio en dos partes. La primera, de los 200,000, son 100,000 subsidios de vivienda de interés social. Son familias que no tienen casa, familias que no han recibido un subsidio ya de esta naturaleza y familias que ganan menos de 4 salarios mínimos. Si una persona está dentro de un grupo familiar, cumple estos 3 requisitos, puede acceder a los subsidios de vivienda del gobierno nacional. Entonces miren que son muy fáciles. Es natural que sea una política dirigida a los que no tienen vivienda, los que no han recibido ya un subsidio de esta naturaleza y que ganen menos de 4 salarios mínimos pueden acceder a este primer grupo de subsidios. Y el segundo grupo es incluso mucho más amplio, porque el único requisito es no haber recibido un subsidio de esta naturaleza previamente. Ese es el único requisito para poder comprar una vivienda que ya hace parte del segmento medio con este subsidio. Entonces va a ser bastante amplio para que cada vez más familias se animen a comprar una vivienda y cumplir el sueño de ser propietarios. Perfecto. Hablemos un poco desde qué fecha los colombianos van a poder acceder a estos subsidios y cuántos cupos hay para todo el país o si solo es en algunas regiones. Entonces, aquí nosotros tenemos una filosofía de primer llegado, primer servido. Es la forma más fácil y más transparente de poder entregar los subsidios de vivienda. Entonces, no tenemos cupos regionales, tenemos 200,000 para todo el país, y si usted se acerca a una sala de ventas y hay cupos disponibles, puede acceder al subsidio. Es así de fácil. No requiere intermediarios. De hecho, aquí me gustaría destacar, por ejemplo, que los funcionarios del ministerio no hacen parte del proceso de asignación. Entonces, nosotros no intervenimos en ese proceso, eso se hace directamente.
entre la sala de ventas de la constructora y el beneficiario que elige dónde quiere tener su vivienda y con qué entidad financiera quiere trabajar. Aquí a nosotros como ministerio no hacemos parte de ninguna fase en la intermediación del proceso, no hay ningún otro tipo de intermediarios, es directamente la familia con su sueño yendo a buscar el proyecto que más le gusta. Perfecto. Hablemos un poco vamos a comenzar por la vivienda BIS y luego vamos a hablar de la vivienda no BIS. Comencemos por la vivienda BIS. ¿Cuáles son los beneficios para quienes deciden adquirir las viviendas de interés social? Sabemos que hay dos valores de viviendas de interés social, una para ciertos municipios y otra para ciertos otros. Entonces, aclaremos esto un poquito y cuáles son los beneficios que van a recibir quienes inviertan en viviendas nuevas no BIS. Entonces, hay ciertos municipios que son Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, donde los topes son 150 salarios mínimos. Eso quiere decir que son alrededor de unos 130 millones de pesos, 131 millones. Para el resto de las ciudades, el tope BIS son 135 salarios mínimos, donde eso es algo así como 120 millones de pesos. Esa es la única diferencia en cuanto a los topes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo para poder acceder a un subsidio de vivienda de interés social, el precio de la vivienda debe estar por debajo de ese tope. Ese es como uno de los elementos importantes para poder acceder. ¿Y qué es lo que da el gobierno para este segmento poblacional y para este segmento de vivienda? Un primer aporte, si la familia gana menos de 2 salarios mínimos, 26 millones de pesos para la cuota inicial. Y además de 4 a 5 puntos para la tasa de interés. Entonces le reduce el valor de la cuota mensual y aparte tiene una cofinanciación de su cuota inicial. Y aquí me gustaría ponerles un ejemplo. Imaginémonos una vivienda de 80 millones de pesos. Una familia quiere comprarla. En este momento vive en arriendo la familia. Ahí es más, usted me va a decir cuánto paga de arriendo la familia. ¿Cuánto le ponemos? Digamos unos 350.000 pesos, unos 400.000 pesos puede estar pagando de arriendo. Si la familia gana entre 1 y 2 salarios mínimos, la capacidad de ahorrar teniendo que pagar el arriendo, la alimentación y los demás gastos del hogar, pues es relativamente baja. Podrá ahorrar unos 100.000 o unos 200.000 pesos por mes. Si quisiera constituir lo de la cuota inicial, se demoraría entre 10 y 20 años para poder conseguir lo de la cuota inicial, que serían 24 millones de pesos. Y ya, después de conseguirle la cuota inicial, pediría el crédito. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo de oferta el gobierno nacional? Le dice, no debe esperar 10 o 20 años, sino le damos 26 millones de pesos para la cuota inicial. Ya tiene reunida la plata de la cuota inicial. De pronto el banco o la constructora les pide un poquito adicional para poder completar, pero en términos generales ya tendría lo de la cuota inicial. Aparte de eso, el restante que lo financia, digamos que se financiaría, en vez de pagar la tasa de interés plena, pagaría menos de 4 puntos. Quiere decir que si la tasa de interés del crédito es 10%, la familia efectivamente pagaría pagaría 6 puntos porcentuales. Esto en la práctica lo que nos diría es que la cuota le podría estar quedando en unos 250.000, 300.000 pesos, muy por debajo de lo que venía pagando por el arriendo. Entonces, una forma rápida de que las familias que vienen pagando un arriendo sustituyan ese gasto por la cuota de su vivienda. Entonces, eso es una oportunidad muy grande para poder justamente cumplir el sueño de ser propietarios. Perfecto, o sea, tendríamos una gran ayuda en cuanto al tema de la cuota inicial, porque obviamente las familias están pagando ya un arriendo, no tienen para, en muchos casos, sacar otro o destinar otra parte para la cuota inicial, entonces tendrían esa ayuda y también tendrían una ayuda bastante grande para que disminuya el pago de la cuota mensual, ¿verdad? Esos serían los beneficios. Ahora, mucha gente se pregunta, y esto es importante aclararlo, estos nuevos 100.000 subsidios para vivienda BIS que ha lanzado el gobierno, ¿están dentro del marco del programa Mi Casa Ya? Eso es importante y muchos se preguntan en el chat y nos hacen esta pregunta. Corresponden a Mi Casa Ya. En efecto, es justamente, ahí lo que hicimos fue
ver cómo sumábamos entre los que se asignaban este año, el próximo y el siguiente, la totalidad de los 100.000. Mi Casa Ya es un programa que ha funcionado muy bien. Durante este gobierno se han entregado 60.000 subsidios. Es un ritmo impresionante de entrega de subsidios de familia que cumplen el sueño a través de este subsidio. Como nosotros vimos que funciona muy bien, que primero hace que la gente que no tiene acceso a una vivienda pueda tener acceso, pero por otro lado también ayudar al proceso de reactivación económica, nos pareció el momento oportuno de dar la certeza de que vamos a tener una disponibilidad de 100.000 cupos de aquí al 2022. Por eso también cuando la gente nos pregunta, venga, ¿y a partir de cuándo empieza a funcionar este subsidio? La respuesta es, ya está funcionando. Ya está operativo estos primeros 100.000 subsidios de vivienda de interés social, los tenemos plenamente operativos. Si uno se decía una familia ahorita, se acerca a la sala de ventas, pide, ya le puede ir a hacer el proceso para que le den su subsidio. Y en el caso de la Novis, esperamos que entre julio y agosto ya lo tengamos operativo. Entonces, es decir, para las BIS, como esto es una ampliación de la totalidad de subsidios del programa Mi Casa Ya, que funciona muy bien, ya pueden ellos acercarse y poder ir tramitando el tema del subsidio. Pero quiero hacer una pregunta que nos hacen mucho aquí a través del chat, y es básica. ¿Cómo son los pasos? Yo soy una persona que en ese momento me intereso por comprar vivienda nueva a través del subsidio BIS con Mi Casa Ya. ¿Cuál sería el primer paso y cuál sería el proceso que debe hacer la persona que nos está escuchando y ya quiere acceder a estos subsidios? Entonces, el paso número 1 es elegir la vivienda. Ir a la sala de ventas del constructor y decir, venga, a mí me gusta esta vivienda. Pero no tiene que hacer muchos pasos adicionales. Ahí mismo tenemos el punto con el sistema financiero, está también las distintas ofertas y ahí se canaliza el subsidio. No tiene que ir al ministerio, no tiene que llenar ningún formato, ni siquiera virtual, en la página del ministerio, nada de eso. Mira cuáles son, dónde quiere vivir, mira los proyectos que más le gustan, averigua el precio y ya cuando tiene el precio y todo, cuando se acerca a la entidad financiera con el valor de la vivienda, en el proceso del desembolso, nosotros por ahí es que giramos los subsidios, le damos los 26 millones para que le desembolse el banco la plata completa al constructor, pero que la familia pague menos. Perfecto. Nos hacen una pregunta aquí a través del chat y es, si ya está pagando la cuota inicial de un proyecto de vivienda BIS, pero no ha terminado, ¿podría aplicar en este momento ese subsidio si cumple los requisitos? Si está en proceso, posiblemente si cumple los requisitos, o sea, si no ha tenido vivienda, si es su primera y todo lo demás, y se encuentra reuniendo la plata de la cuota inicial, claro que puede acceder a los subsidios. ¿Cuándo ya no se podría acceder? Por ejemplo, cuando ya está escriturada la casa, cuando ya se hizo el proceso de compra, ahí si cumplía los requisitos, digamos, nosotros hacemos un trabajo también muy intenso con las salas de venta de los constructores para que siempre estén ofreciendo los subsidios que tenemos. Eso además es un gancho de venta buenísimo. A uno se le acerca una familia que estaba dispuesta a comprar la vivienda sin el subsidio y justamente cumplía las condiciones para tenerlo, entonces uno le dice, venga que acá el gobierno nacional les da 26 millones de pesos y los puntos de tasa de interés. Entonces nosotros también hemos trabajado de manera muy articulada con las salas de venta para que le cuenten a la gente en qué consisten los subsidios y cómo pueden operar a través del programa con los constructores. Precisemos algo, viceministro, que creo que es importante que todos tengan claro. ¿A quién se giran los recursos de la cuota inicial del programa Mi Casa Ya para viviendas BIS? Entonces, usualmente cuando ya se hace el proceso de preventa, las familias empiezan a hacer un pago mensual a los constructores, que es como lo que llama coloquialmente sobreplanos, que es el pago que yo hago para tener mi casa, ahí se va haciendo el aporte de la cuota inicial. Cuando yo voy a pedir el crédito para hacer el cierre financiero, supongamos que me faltan 100 millones de pesos y yo voy a pedir los 74 millones que serían de la financiación, ahí le va a decir el banco, pero si usted debe 100 millones y solamente pide un crédito por 74, quiere decir que los 26 vienen por el subsidio del gobierno nacional. Entonces el banco es el que le gira los 100 millones al constructor en el proceso de desembolso
pero la deuda que tiene la familia es solamente por 74 millones. Esa diferencia, esa compensación de los 26 millones es lo que hace el gobierno nacional, que le da los 26 millones a la entidad financiera para que se los gire posteriormente al constructor. Perfecto, eso nos esclarece muchísimo. Creo que muchos de nuestros usuarios y de la gente que nos está viendo en el live tiene esa duda y es recurrente, pero hay otra duda muy recurrente porque sabemos que hay algunas realidades en este país que son bastante dicientes y es las personas que están reportadas en Data Crédito. ¿Qué pasa con la persona que está reportada, puede acceder a los subsidios? ¿Y qué pasa con la persona que estuvo reportada en Data Crédito, pero puede que ya haya terminado el tiempo de castigo que ellos estipulan para estar reportado? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Pueden acceder a los subsidios? Por supuesto que sí. De hecho, nosotros no tenemos ninguna restricción por Data Crédito para que la persona pueda acceder a los subsidios. Lo que sí es cierto es que si una persona está reportada en Data Crédito, es mucho más difícil que la entidad financiera le preste lo que le falta. Entonces, no es que haya una restricción para que yo le pueda girar el subsidio por Data Crédito, pero sí es más difícil que le presten la plata que el faltante que le estaría haciendo falta a la persona. Hay muchas personas, por ejemplo, reportadas por temas pequeños, que ahí lo importante es ponerse al día. Uno se pone al día, luego sale de Data Crédito y puede ya recuperar ese historial crediticio y poder acceder a los subsidios. Digamos, ahí sí es un mensaje importante, es justamente proteger ese historial financiero y esa vida crediticia para poder, digamos, acceder a las viviendas a través de ese canal. Antes de pasar a las viviendas Novis, quiero hacerle dos preguntas. Y es, muchos se preguntan, y creo que a todos los colombianos, yo también he comprado viviendas sobre planos, conozco muy bien el proceso y digamos que lo que muchos se preguntan es, en el momento de pedir el crédito, puede que mi cierre financiero no convenza al banco, haya un sobreendeudamiento, yo no tenga la capacidad financiera. ¿Qué consejo le podríamos dar a la persona que va a aplicar a Vivienda BIS, a estos subsidios de Mi Casa Ya, y que debe mirar a futuro para el cierre financiero con el banco? No, aquí el consejo es primero lo que ya habíamos dicho de la historia crediticia, protegerla, que eso nos permite además acceder a mayores montos de crédito. Lo segundo es que el aporte a la cuota inicial es muy grande. Entonces, el banco usualmente, ¿qué es lo que tiene como de restricción? Que la cuota no vaya a superar el 30% de los ingresos. Entonces, también uno como hacer un cálculo de más o menos cuál es la cuota, cuáles son mis ingresos. Entonces, por ejemplo, si yo me gano 1.000.000 de pesos, sé que el banco no me puede prestar con una cuota que sea más de 300.000 pesos. Entonces, si por ejemplo yo lo que necesito de crédito son 80, 90 millones y mi cuota supera los 300.000, esa no va a ser mi capacidad máxima de financiación. Entonces, ahí lo que uno les diría es, estos subsidios los vamos a tener hasta 2022. Entonces, si por ejemplo yo puedo tener un ahorro transitorio, ir ahorrando algo más durante el camino para poder acceder a una vivienda de mayor valor, esa es una muy buena alternativa. Entonces, digamos, cuando nos falta un pedacito, no hay que tener, o sea, tampoco afán o bajarse de pronto mucho en el precio de la vivienda porque de pronto vaya a haber una escasez de subsidios. Con este mensaje lo que estamos diciendo es, hay tiempo de planear. Tenemos tiempo de poder organizar nuestras cuentas, de poder hacer los ajustes, de tal manera que sea en el 2021 que se pueda hacer el proceso de adquisición. Vamos a tener suficientes subsidios para que en el 2021 la gente pueda acceder. Entonces es un Perfecto. mensaje de sí es importante hacerlo, planear ya, o sea, saber qué es lo que tenemos que hacer en este momento, pero tampoco que, digamos, si la vivienda de los sueños es de 110 millones, tengo solo el cierre para 100 y estos 10 los puedo conseguir en un año, pues ahí uno lo diría, hagamos la espera y veamos cómo se puede terminar de hacer el cierre financiero. Perfecto. Y antes de pasar a los subsidios para viviendas no BIS, una última pregunta y que creo que es una gran duda de muchos colombianos. Yo también a veces he tenido que leer bastante para poder entenderla y es el tema de, yo estoy en caja de compensación, tengo derecho a un subsidio con la caja de compensación para vivienda y tengo la posibilidad de Mi Casa Ya. Sabemos que hay subsidios concurrentes, es decir, que se pueden juntar. Para esta iniciativa se puede aplicar a los subsidios concurrentes. ¿Cómo funcionaría juntar esas dos ayudas?
Para esta iniciativa también funcionan los subsidios concurrentes. Eso es un muy buen mecanismo para las familias que están en una caja de compensación, que tienen un subsidio de la caja y no han encontrado cierre financiero, o que van a iniciar el proceso de cero. Ahí el primer paso viene por la caja de compensación, acercarse a la caja, hacer la solicitud del subsidio, de manera decir que es para un subsidio concurrente, y después de la solicitud de la caja, ahí sí ya se hace a través de Mi Casa Ya, tal cual con una entidad financiera como lo hemos venido hablando. Perfecto. Ahora pasemos a las viviendas no BIS, que son los otros 100.000 subsidios de los que hablábamos, han anunciado ustedes desde el gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre el subsidio no BIS para viviendas no BIS y para viviendas BIS? ¿Cuál es la diferencia de este subsidio que se La da? diferencia esencial es que en el no BIS no tiene cofinanciación para la cuota inicial, pero el monto de la cuota mensual sí es más grande. Entonces, esos son, digamos, una familia recibiría algo así como 430.000 pesos por mes para el pago de la cuota de cada mes, pero no recibiría plata para el pago de la cuota inicial. Los 26 millones o los 17 del 2 a 4, eso no lo recibiría, sino simplemente el pago a la cuota mensual. Pero es impresionante cómo se reduce el valor mensual que pagan las familias. En el caso de una vivienda de 200 millones, que sería un crédito de 140 millones, la cuota es 1.000.000 de pesos. Con este subsidio le queda la cuota en 570.000 pesos. O sea, le baja más de un 40% el valor de la cuota. Entonces el incentivo es grandísimo para que compre una vivienda con ese tamaño del subsidio. Perfecto, o sea que la ayuda se va a dar solamente para la parte de pago del crédito mensual. Sin embargo, quiero aclarar y quisiera que usted nos dijera cuáles son los rangos de vivienda BIS, porque mucha gente dice, pues no conoce los términos, desde qué valor y hasta qué valor van las viviendas no BIS. Las viviendas no BIS, en términos generales, son aquellas que superan las del segmento de vivienda de interés social. Quiere decir que serían las de más de 120 millones para las de ciudades, exceptuando las 6 que les había mencionado, y más de 132 millones para la Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, que eran las que tienen aumento en el top. Este subsidio va a viviendas de hasta 430 millones de pesos, es decir, 500 salarios mínimos de precio máximo de la vivienda. Entonces, quiere decir que si alguien va a comprar una vivienda de 1.000 millones de pesos, que ya eso sería una vivienda de un rango muy alto, sí no podría acceder a este subsidio. Esto va hasta viviendas de más o menos 430 millones de pesos. Igual es un amplio margen y ayuda Claro, muchísimo. esto abarca prácticamente un porcentaje grandísimo del mercado. Ya son muy pocas las viviendas en cuanto a proporción que superan este rango de precios. Hablemos un poco de por qué la tasa es fija. Sabemos que en otros programas era sobre algunos puntos sobre la tasa del crédito y vemos que en este programa para las viviendas no BIS la tasa es fija. Cuéntenos un poco por qué la tasa es fija, en qué beneficia a quienes tienen menos capital. Claro, aquí nosotros pensamos en un monto fijo, pero un monto fijo para bien. O sea, nosotros lo que hicimos fue una simulación de ver, oiga, ¿cuánto costaría darle un subsidio de 3 puntos porcentuales a alguien que compra una vivienda de cerca de 400 salarios mínimos? Ese era como el cálculo que es del rango alto en este segmento que estamos hablando. Y dijimos, eso cuesta más o menos unos 42 salarios mínimos a lo largo de toda la cobertura. Y entonces ahí vimos que había cierta desigualdad. Si una familia compraba una vivienda de 500 salarios mínimos, iba a recibir el triple o más del triple del subsidio de una familia que iba a comprar una vivienda de 151 salarios mínimos. Porque como eran puntos de tasa, claro, los de 500 salarios se endeudaban más que los de 150 salarios, y entonces ese mayor endeudamiento hacía que el gasto por intereses se elevara también muchísimo. Entonces lo que dijimos fue, vamos a dar el subsidio grande, pero se los vamos a dar a todo el segmento de este rango. Entonces quiere decir que para una persona que compra una vivienda de 160 salarios mínimos, el subsidio se le está casi que duplicando, triplicando respecto a los puntos de tasa. O sea, es un subsidio muy grande que va a recibir, y por eso es que nosotros vemos deducciones tan grandes en el valor de la cuota mensual.
Por eso es que vemos eso de 1 millón de pesos baja de repente a casi 500.000 pesos el valor de la cuota mensual, y es gracias a que dejamos un monto fijo. Y también desde el punto de vista de la comunicación, decirle a las familias, mire, ustedes van a tener 430.000 pesos para la cuota. Ya les sirve para hacer sus cuentas, no que, ya pueden hacer sus cuentas mucho más fácilmente, pueden saber cuánto es que pueden ahorrar mensualmente para comprar la vivienda, y también nos parece que están en ese sentido un elemento importante en este nuevo diseño de los subsidios. ¿Qué requisitos necesitan las personas que van a comprar este tipo de vivienda? Es decir, ¿deben ganar más de 4 salarios mínimos? ¿Hay un tope? ¿Cuáles son los requisitos? Si es segunda vivienda, ¿podrían acceder? No hay restricción sobre ingresos. Vamos a dejar un cupo mucho más grande para primera vivienda, pero también va a haber un cupo destinado para segunda vivienda, que esperamos sea cerca de 40.000 unidades. Ok, es decir, para todos quienes nos ven, nos preguntan a través del chat, habrá un cupo para segunda vivienda en este subsidio de vivienda no bis, y también no hay restricción, simplemente si ganan a partir de 4 salarios mínimos podrán acceder, y si es su primera vivienda pues tendrán más cupos y cupos más amplios. Otra pregunta que nos hacen muchísimo y es, ¿qué debe hacer la persona que quiere acceder a los subsidios no bis? Es diferente el paso a paso al bis. Que si la persona en ese momento está escuchando, ¿qué podría hacer si está interesado en comprar una vivienda no bis? El modelo operativo nosotros lo tenemos casi que homologado. Eso funciona a través incluso de la misma, hay una parte que el FRESH, que es el fondo a la cual se financian estos subsidios, que opera por el Banco de la República. Queremos que el modelo operativo sea lo mismo, sin intermediarios, la familia directamente acercándose a la sala de ventas. Y aquí, ¿qué es lo distinto? Que cuando el banco le presta la plata, durante los primeros 7 años, la factura sí le llega por 1 millón de pesos, digamos en el caso del ejemplo que nosotros hablábamos, pero lo que tiene que pagar la familia son 570.000 pesos. Digamos, ya le llega esa factura con el descuento, que es el pago que ha hecho el gobierno nacional. Perfecto. Hay una pregunta que nos llega acá en el chat muy interesante, y es si debo pedir el crédito en 2021 o 2022, ¿alcanzaría a tener estos subsidios? Digamos, en este momento estoy pagando la cuota inicial de mi proyecto no bis y voy a tener el crédito hasta el 2021 o 2022. ¿Podría acceder a ellos o cómo va a funcionar esta parte? Por supuesto que sí. Digamos, este es un monto de subsidios bastante grande. Yo creo que revisando los últimos 50, 70 años, yo creo que no ha habido, o incluso más, lo que pasa es que no tenemos más datos hacia atrás, probablemente sea el programa por densidad de subsidios para este segmento más fuerte que haya tenido el país. O sea, 100.000 subsidios en 2 años para viviendas no bis, eso no tiene precedentes en cuanto a la densidad de subsidios. ¿Y cuál es el reto? El reto es convencer a las familias de que se animen a comprar vivienda no bis. Entonces, en el caso de si en 2021 vamos a tener disponibilidad, nuestros cálculos nos dicen que sí. De hecho, tenemos un reto grandísimo para poder ejecutar todos los subsidios. Entonces, creemos que va a tener suficiente disponibilidad. Si hay un riesgo, que en 2022 el programa resulte tan exitoso que los 100.000 cupos se acaben. Entonces, si ya por allá en agosto, septiembre, julio, vemos que ya se agotaron los 100.000, lo más probable es que ese sea como el fin del programa. Eso toca ver qué vaya a pasar en 2022, pero digamos, ese es el riesgo que hay, que los 100.000 subsidios se ejecuten. Pero en principio, si está para el proceso, digamos, de crédito en 2021, yo no vería ningún problema con la ejecución del programa. Nos llegan 2 preguntas que me parecen muy importantes. Si alguien está a la mitad de las cuotas del proyecto del crédito, ¿podría acceder? Y otra pregunta, si tiene el crédito preaprobado pero no ha empezado a pagarlas, ¿podría acceder al subsidio? Si está pagando las cuotas, ya no puede acceder al subsidio. Ok. Si tiene el crédito preaprobado, ahí depende del tipo de aprobación, porque ahí dice preaprobado, pero no ha comenzado a pagar. Pareciera que ya fuera a comenzar a pagar y que el desembolso ya lo hubiera hecho el banco. Entonces ahí no sería un crédito preaprobado, sino ya prácticamente un crédito vigente. Entonces, en ese sentido, un crédito vigente no aplicaría al subsidio. Si, por ejemplo, uno fue a la entidad financiera, el asesor le dijo, con sus ingresos, con sus gastos,
Y con su perfil, nosotros le podríamos dar hasta 80 millones de pesos o hasta 150 millones de pesos. Y le digo, ¿tiene ese cupo preaprobado? En ese paso sí se podría acceder al subsidio, porque simplemente es una referencia que le dio a uno el banco de cuál sería el cupo de crédito que tendría, pero no se ha dado el proceso ni de desembolso, ni de escrituración, ni nada de lo que es asociado a un crédito hipotecario. Perfecto, nos hacen otra pregunta. ¿Esto es para crédito tradicional o el leasing habitacional aplicaría en este subsidio? Nosotros queremos que aplique para leasing habitacional. Ese sería un buen instrumento justamente porque en algunas entidades, por ejemplo, ofrecen más del 70% de la financiación y le permitiría a las familias tener menos plata de cuota inicial para poder acceder al crédito, en este caso al subsidio, y acceder a la vivienda a través de un mecanismo de leasing. Entonces, la intención es dejarlo habilitado para el leasing habitacional. Un punto importante aquí para recordar a todos quienes nos ven. El subsidio de viviendas no BIS va a estar estructurado en algún tiempo. En este momento, digamos, no está totalmente estructurado porque muchos nos preguntan si, digamos, se entrega la vivienda en junio, si ya podría irse a tener el subsidio. Entonces, entendemos que aún se están dando las directrices para el subsidio no BIS. Pero nos hacen otra pregunta y esta es muy importante. ¿Hay alguna restricción de entidades bancarias o todas las entidades bancarias están habilitadas para estos subsidios? Estamos trabajando con todas las entidades bancarias, todas las que se quieran sumar y originar crédito hipotecario pueden ser capaces de absorber estos subsidios para dárselo a las familias colombianas. Aquí no tenemos, digamos, ningún tipo ni de preferencia ni de restricción para acceder. La única razón sería, por ejemplo, que una entidad bancaria no ofrezca crédito hipotecario. Entonces, como no ofrece crédito para comprar vivienda, es posible entonces que no pueda ser originador de estos subsidios. Pero todos los que ofrecen crédito hipotecario, por supuesto que estamos trabajando con ellos para que puedan operar el subsidio. Nos llega una pregunta más que es, ¿los colombianos en el extranjero pueden aplicar a estos subsidios? Los colombianos en el extranjero lo podrían hacer ese proceso, digamos, que tiene unas particularidades especiales que ahí toca terminar de reglamentar, pero en principio, al ser colombiano, podría acceder. En el caso de mi casa ya, hay familias que lo hacen a través del exterior e incluso hay constructores que tienen salas de ventas en el exterior donde venden las viviendas, en el caso, a través de estos mecanismos. Una pregunta importante, este tema de extranjeros, es decir, solo para quienes sean colombianos o colombianos residentes en el exterior o sean colombianos residentes, no aplica para extranjeros. En principio no aplican para extranjeros. Nosotros estamos viendo, pero aunque esto no está dentro del anuncio inicial, si a través de recursos de cooperación es posible uno también incorporar algunos beneficios para extranjeros, pero en este caso en particular no aplicaría para extranjeros. Y una última pregunta que nos llega acá del chat y es de las cooperativas. ¿Las cooperativas también pueden o solo las entidades bancarias son las autorizadas para brindar el subsidio? Las que están habilitadas para otorgar crédito hipotecario, digamos, en el caso, esta es una reglamentación de la Superintendencia Financiera. En principio, digamos, hay cooperativas que dan créditos para comprar vivienda, pero digamos, no bajo la figura de crédito hipotecario o no con el mismo procedimiento. Digamos que aquí ya la normatividad está atada más a la Superintendencia Financiera, que es quienes nos dicen cuáles son las entidades que ofrecen o no créditos hipotecarios. Finalmente, dos preguntas antes de terminar. Agradecemos también mucho esta aclaración y nos da un panorama mucho más grande sobre estos subsidios. ¿Qué pasará? Nos hacen acá en el chat esta pregunta con el programa Semillero de Propietarios. Vemos que estos van a estar enfocados más a estar en el programa Mi Casa Ya. ¿El programa Semillero de Propietarios continuará funcionando o habrá alguna novedad para ellos? Nosotros no solamente queremos decirles que seguirá funcionando, sino también queremos darles ciertas variaciones y herramientas y alternativas adicionales a las familias para poder acceder a Semillero de Propietarios. Porque ¿cuál es el objetivo de Semillero de Propietarios? Que es algo que estamos logrando cuando queremos volver los pagos fijos
y a través de Mi Casa Ya, y es que las familias de 1 y 2 salarios mínimos puedan acceder a los subsidios de Mi Casa Ya. Eso es semillero de propietarios, es que mientras la familia va haciendo ese proceso de ahorro, tenga un subsidio con lo cual pueda pagar el arrendamiento y generar un ahorro. Pero aquí lo que queremos nosotros es fortalecer esos instrumentos para que cada vez más familias de 1 y 2 salarios mínimos puedan acceder a Mi Casa Ya. Perfecto, muchas gracias, viceministro. No sé si tiene un mensaje final para todos los colombianos que nos están viendo y que quieren adquirir su vivienda propia. El mensaje final es que estas alternativas que da el gobierno nacional junto con el modelo operativo hacen que comprar una vivienda sea muy fácil. Se hacen que uno pueda organizar sus finanzas, pueda ver las distintas alternativas y hacer ese proceso de compra. Entonces, aquí nosotros pues los motivamos para que sigan comprando viviendas, para que aprovechen que este es el momento de comprar. Las tasas de interés están históricamente bajas para la compra de vivienda. Tenemos además este conjunto de subsidios y además que no solamente aquí logramos dos propósitos. El primero, pues por supuesto que lograr que más familias compren una vivienda, pero el segundo, de reactivar el aparato productivo, de generar muchísimos empleos. Aquí ustedes saben que la emergencia ha tenido unos efectos económicos importantes y una de las maneras con las que vamos a poder revertir esos efectos negativos es a través de estos subsidios de vivienda. Recuerden que el sector constructor, el edificador, tiene 34 subsectores encadenados, le compran a 34 subsectores, por cada empleo que se genera en el sector, se generan más o menos 2.3 empleos en otros subsectores, y esto yo creo que son elementos importantes para el proceso de reactivación económica. Entonces aquí la invitación es que aprovechen estos subsidios del gobierno nacional, que definitivamente facilitan muchísimo el cierre financiero para la compra de vivienda. Muchas gracias, viceministro, por estar con nosotros. Gracias a ustedes quienes están en este live conectados para conocer lo mejor sobre vivienda nueva, vivienda usada en nuestro país en estos momentos de coronavirus. Gracias por su tiempo, viceministro. Fue muy aclarador y realmente muy esperanzador para todos quienes buscan vivienda. Bueno, no, a ustedes muchas gracias por la invitación. Aquí vamos a estar muy atentos siempre a contestar todas las preguntas. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego. Gracias a todos nuestros seguidores por estar conectados en esta transmisión en vivo, donde quisimos conocer un poco más sobre los subsidios para comprar vivienda nueva. Esta es una gran oportunidad para poder adquirir vivienda propia, y en tiempos de coronavirus y de aislamiento obligatorio preventivo en algunos lugares, todavía continuamos en casa. Es importante ver y planear a futuro cuál será nuestra vivienda propia, la vivienda de nuestros sueños, el hogar ideal, la vivienda para nuestras familias, o si somos hogares unipersonales, nuestra vivienda y nuestros planes a futuro. Nos alegra y esperamos que hayan podido despejar muchísimas dudas en este live. No olviden que en fincarraiz.com.co contamos con diversos proyectos de vivienda nueva en todo el país. En Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Ibagué, Villavicencio, Cúcuta y en todas las ciudades principales del país contamos con proyectos de vivienda nueva. Así que los invitamos a que puedan ingresar a www.fincarraiz.com.co desde su computador portátil, desde su computador de escritorio o desde el navegador de su celular, o si prefiere descargar nuestra app Finca Raíz para plataformas Android y iOS, o si prefiere descargar nuestra aplicación Finca Raíz para plataformas Android e iOS, o si prefiere descargar nuestra aplicación Finca Raíz para plataformas Android e iOS, y allí podrá también encontrar toda esta oferta de vivienda nueva. Tenemos diversos precios, proyectos de apartamentos, proyectos de casa, desde 100 millones, 80 millones, hasta 430 millones, que son los proyectos de vivienda nueva que aplican estos subsidios de vivienda BIS y no BIS, y podrá contactarse también a través de nuestros portales y en nuestras plataformas con los asesores de salas de ventas que estarán dispuestos a guiarlos en este proceso para que podamos comprar vivienda propia, podamos comprar vivienda nueva a lo largo y ancho del territorio colombiano. Así que los esperamos en nuestro portal fincarraiz.com.co. Allí encuentran una diversa cantidad de inmuebles y proyectos nuevos en toda Colombia,
ya que en este momento es un momento para invertir y para poder acceder a vivienda BIS y no BIS. Allí encontrará proyectos de los dos precios para que usted pueda escoger, seleccionar y contactarse con el asesor de sala de ventas y con el proyecto a través de llamada, a través de WhatsApp y a través de correo electrónico. Los esperamos en una próxima oportunidad. Estaremos abriendo estos espacios de nuevo para brindarles información de diversas áreas del sector inmobiliario. No olviden que toda la información, las noticias y el paso a paso de estos subsidios lo van a encontrar en nuestro blog, blog.fincarraiz.com.co. Allí pueden enterarse de todas estas noticias, van a conocer el paso a paso detallado, las preguntas más frecuentes y toda la información y resolver todas sus dudas en cuanto al sector inmobiliario. No paramos y recuerden que juntos nos cuidamos. Finca Raíz sigue de su lado en este momento, aunque ya no estamos en una cuarentena total, pero queremos acompañarlos en esta transición y queremos que ustedes tengan la mejor información de vivienda. Muchas gracias.